Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Las personas que llegan a la santidad son aquellas que ven al Maestro y tratan de imitarlo. Fue el caso de Santa Clara, que siendo rica, se hizo pobre. Lo dejó completamente todo, vestido elegante, joyas y palacio, para vestirse de lo más simple y lo más sencillo. ¿Quieres saber un poquito más la transformación y la nueva vida de Santa Clara? Lo vamos a estar hablando en tu programa del día de hoy, El Tesoro de la Fe. Ya regresamos. Santa Clara de Asís, nacida en Italia en 1194, fue una mujer de profunda fe y devoción. Siguiendo los pasos de San Francisco de Asís, fundó la Orden de las Clarisas, dedicada a la vida de oración y pobreza. Renunciando a una vida de lujos, abrazó la humildad y el servicio a los más necesitados. Su legado perdura como ejemplo de amor, entrega y compasión hacia los demás. Canonizada en 1255, Santa Clara sigue siendo una inspiración para todos los que buscan vivir una vida centrada en Dios y en el servicio a los demás. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a este su programa. Es siempre una alegría contar con su presencia. Continuamos la vida de los santos. Aquellos que se despojaron, aquellos que dejaron su vida antigua y empezaron algo diferente. Algunos, siendo demasiado ricos, se hicieron pobres. Así como nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para habitar en este mundo. Hoy no me encuentro solo en este programa, el cual vamos a hablar de una gran santa, Clara de Asís. Pero me acompaña un gran sacerdote, al cual está en este programa para hablar de ella. El Padre Rogelio Pérez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Padre, bienvenido a este programa de nuevo. Es una alegría siempre, Padre, tenerte en este programa. Gracias, Padre, por la invitación y también saludo con gran gusto a todas las personas que nos ven, ¿verdad?, por televisión o por algún medio digital, saludarles y invitarlos para que nos acompañen en su programa. Padre, sabemos que Dios es el Todopoderoso y mandó a su Hijo Jesús, siendo el poderoso. Mas sin embargo, Jesús se hace humilde, se hace pobre para habitar con la humanidad. ¿Qué detalle tan más grande lo que hizo Dios? Lo que hizo Jesús, de enseñarnos la pobreza teniendo todo poder. Y muchos santos padres se han inspirado por este ejemplo de Cristo para seguir sus pasos. Vamos a hablar entonces el día de hoy, que ya lo he mencionado, sobre esta gran santa, Clara de Asís. ¿Dónde nació ella y con quién de familia y en qué lugar, Padre? Muy bien, pues nos trasladamos hasta Europa. Nos vamos a Europa. A Italia, Padre. De manera especial a Italia, a una pequeña aldea llamada Asís, conocida por todos nosotros porque hay otro personaje, un gran santo, que también es de este tiempo y que es de esa comunidad. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en Clara. Así es, nos trasladamos a Asís, a la familia de Clara, ¿verdad?, que es originaria de este pueblo, hija de Favorino y su madre Hortolana,
¿verdad? Componen esta familia 4 personas, ¿verdad? 3 hermanos, una hermana aproximadamente. Y en el día 16 de julio del 1194 va a nacer esta Clara que viene a iluminar. Esta luz que viene a iluminar el mundo. ¿Dónde vivía Clara en su niñez? Clara vivió en Asís, ¿verdad? Fue criada por su mamá. Recordemos que su familia era una de las familias prominentes de Asís, era una de las familias ricas, ¿verdad? Una familia pudiente. Su madre, una mujer profundamente piadosa, una mujer peregrina, que le gustaba peregrinar de manera especial a Compostela, ¿verdad? Y a otros santuarios que en ese tiempo, pues ya... A Tierra Santa, a Tierra Padre, Santa, por a supuesto. Israel. Y que viene a vivir, a aprender la piedad de su madre. Entonces, eso, Padre, podemos decir que viviendo en este gran palacio, porque Clara de pequeña vivía en un palacio, imagínate, de los más ricos, de los más potentosos de esa ciudad, viviendo esos lujos de niña en un palacio. Ahora con este padre tan rico y ahora teniendo una mamá tan piadosa. Entonces quizás el ejemplo hacia seguir a Cristo, hacia la piedad, hacia amar a Dios, vino de su madre, ¿podría ser, Padre? Pues fue un gran ejemplo, ¿no? Porque su madre era la que se encargaba de acompañarla, ¿verdad? Y pues de alguna manera sus sirvientes y demás que tenía pues para estar a su servicio. Me imagino que la vida de Clara, Santa Clara ahora, bueno, vamos a decir Clara porque todavía no se canoniza en este tiempo que estamos hablando de ella, pero me imagino que su niñez fue pues de riquitos, ¿no? Donde tenía toda la comunidad, donde se vestía de lo mejor, donde comía de lo mejor, donde tenía lo que ella quería, podemos decir eso, ¿no, Padre? Fruto de su tiempo, de las familias prominentes, ¿no? En este tiempo, recordemos, la iglesia pasaba por una situación difícil, porque se había centrado y se había puesto el corazón en la riqueza, ¿verdad? Entonces, como la inspiración divina, siempre en tiempos difíciles, el Espíritu del Señor va a inspirar modelos distintos, ¿verdad? Para no perder la esencia de nuestra iglesia. Entonces, esta mujer va a aprender de su madre, ¿verdad? Estos ejemplos de humildad, de reconocer, de peregrinar, de caminar, pero también se va a formar en un ambiente difícil, ¿verdad? El contexto, se lanza una guerra en la cual pues, las familias prominentes, esta familia de Asís, tiene que abandonar Asís, ¿verdad? Y se van a otra ciudad con su familia, desterrados de su propia casa. Dejan el palacio. Así es. Para irse a refugiar a otro lado. Yo creo que para esta familia fue difícil. Haz de cuenta la huida, ¿no? De su casa a otro lado, así como lo hizo Jesús. Bueno, valga la comparación, pero tuvieron también que partir, también tuvieron que huir. ¿Por cuánto tiempo podemos decir que huyeron de Asís? Pues estuvieron algunos años, no fue mucho tiempo, ¿verdad? Porque después viene una paz, entonces ellos regresan a Asís. Pero en ese tiempo que estuvieron fuera, va a suceder algo importante en Asís, ¿verdad? Se corre el rumor y se comienza a hablar de la conversión de aquel joven francés, ¿verdad? De Francesco, como la gente le hablaba. Y fue una gran noticia porque asombraba cómo una persona que tenía pues, todo a su servicio, que había sido soldado, que tenía todos los bienes, que tenía un palacio, que sus papás eran comerciantes, había abandonado todo. Y eso le llamó mucho la atención a Clara. Así de es. escuchar de Francesco en este momento que tuvo una vida transformada, que lo dejó todo también y empezó a seguir a Cristo. Y esto le llamó mucho la atención a Clara, hasta el extremo, bueno, de llamarle la atención y decir, wow, yo quiero vivir como vive este jovencito, porque era un joven todavía en ese entonces. ¿Cómo podemos ver que ella empezó a decir, yo quiero vivir igual que él? Primero, después del destierro, regresan a casa. Ella sabe que algunos de sus parientes son seguidores de Francisco, ¿no? Entonces dice, según la historia, que uno de sus primos comienza a hablarle a ella de cerca de Francisco, tanto que hace que ellos se encuentren, ¿verdad? Pero para esto habían pasado algunos años de que Clara había sido comprometida en matrimonio. O sea, sus papás ya estaba comprometida para casarla. Como era la costumbre antiguamente. Exactamente. Entonces ella dice que no, porque ella quiere consagrarse, ¿verdad? Pero el acompañamiento de Francisco, que podemos decir que era su padre espiritual, duró 5 años.
O sea, la conversión no se da de la noche a la mañana, es un proceso. Vamos a ver ese proceso de conversión de Clara, pero cuando regresemos después de un corto momento aquí. No se vayan, queridos hermanos, hermanas, y ya regresamos con esta vida tan interesante de esta Santa Clara. Ya volvemos. La conversión en un ser humano puede variar. Para muchos puede ser un proceso inmediato y para otros puede ser paulativamente. ¿Cómo fue, Padre, el proceso de conversión de Santa Clara? Al encontrarse con el testimonio de Francesco y los encuentros que ella tenía, sus pláticas por mediación de uno de sus parientes, algunos dicen que son 5 años de acompañamiento, hasta que llega el momento de la decisión, ¿verdad? Algunas personas dicen que fue un domingo de Ramos cuando Clara de Asís decide abandonar su casa. Más o menos, ¿cuántos años tendría cuando hizo esto, Padre? Aproximadamente 18, más o menos, y con estos 5 años de acompañamiento estamos hablando de alrededor de 20, 22, 23 años. ¿Qué fue lo que le inspiró para hacer esta decisión, Padre, lo que estabas mencionando sobre el Domingo de Ramos? La vida de Francisco, o sea, la vida de Francisco fue lo que para ella inspira, ¿no? Obviamente el testimonio de Francisco a ejemplo de Jesús, ¿no? El Domingo de Ramos, como este rey pues viene a despojarse de todo, ¿no? Entonces él dice que ese Domingo de Ramos ella se va, abandona su casa y se va a la iglesia de San Damián, donde sus hermanos de Francisco, que ya eran hermanos, la reciben, dice que la reciben con velas encendidas. ¿Ya la estaban esperando? Ya la estaban esperando, o sea, ya la estaban esperando los hermanos de Francisco, dice que la esperaban con velas en las manos, y es en ese momento que ella, como Francesco ya lo había hecho anteriormente, se despoja de sus vestiduras, incluso de su cabello, porque ahí le cortan su cabello y cambia sus vestiduras lujosas, ¿verdad?, por un hábito semejante al que usaba Francisco. Padre, imagínate este cambio tremendo. Una muchacha elegante, con los mejores vestidos, con aquellos cintos que dicen llenos de joyas, cambiarlos por un cordón con nudos y un vestido elegantísimo por un chayán. Eso para mí, Padre, es un gran ejemplo de esta gran santa, que lo tiene todo, pero que todo eso que tiene lo cambia por Cristo, para imitarlo en su pobreza y sobre todo en la vida de Francisco, que era su ejemplo, y de Cristo nuestro Señor. ¿Cómo tú crees que se sintió en este momento ella cuando se despojó de todas aquellas vestiduras elegantes y cambió por aquel hábito? Proceso. Y este proceso tiene como consecuencia una decisión, ¿verdad? Ya real, palpable. Porque yo puedo llevar un proceso en mi interior y a veces ni siquiera se nos nota, ¿verdad? Nuestra forma de vivir, que decimos que vivimos en la pobreza, pero en ocasiones no es así. Entonces ya vivía la pobreza espiritual acompañada por Francisco. Entonces esta era ya la toma de decisión importante en su vida, porque estaba renunciando absolutamente a todos sus bienes, pero que en esa libertad, siendo pobre, se hizo rica. En Cristo. Así es. En Cristo se hizo rica. Padre, cuando ella hizo esta decisión, bueno, sabemos que Francisco le dio el hábito y que también le cortó el pelo. Me imagino que tenía una cabellera hermosísima y Francisco se la tuvo que cortar para aceptarla como, no sé, hermana o parte de la vida religiosa franciscana, o ¿cómo pasó esto? Pues sí, porque ya Francisco estaba poniendo una nueva forma de vida, una nueva forma de vida religiosa. Pero con Clara viene también a inaugurar esta vida al estilo de Francisco, pero para mujeres. Femenina. Exactamente, femenina. Entonces, al ir Clara con Francisco, pues también él sabía que no se podía quedar ahí con ellos, ¿verdad? Entonces dice que Francisco la va a llevar a San Damián, ¿verdad? Y ahí vivían unas mujeres, las damianitas le llamaban. Entonces, Clara se integra con ellas. Y estando con ellas, dice que llega su familia a buscarla,
¿verdad? Porque su papá no estaba de acuerdo con lo que Clara estaba haciendo. ¿Su papá solamente o también las hermanas y el hermano supuestamente que tenía? En este caso se menciona solo al papá, Al papá como solamente. referencia, ¿sí? Porque después vamos a descubrir que sus hermanas, viene, exactamente, que sus hermanas y su mamá se van a unir con ella. Sí, pero su papá rotundamente Así no está es. de acuerdo con aquella decisión que Clara hizo, va a este lugar, quiere regresarla a la casa, al palacio, al cual ella se rehúsa a regresar con el papá. ¿Te imaginas aquella tensión, padre, entre el padre y la hija? Regresa a la casa, le dice el padre, y ella le dice, no, yo no quiero regresar. Aquí me quiero quedar. Esta es la nueva forma de vida. ¿Tú crees, padre, que el papá de Clara entendía aquel estilo de vida? No, ¿verdad? No, porque no se podía comprender que una joven que tenía todo, pero también aquí entra la cuestión de decir, lo tenemos todo, pero no es feliz, como muchos en la actualidad. O sea, podemos tener todo, todo puede estar a nuestro alcance, pero a veces nos falta algo. Nos falta algo que Francisco lo descubrió y que Clara, gracias a la ayuda de Francisco, lo descubrió también. Un tesoro más grande, ¿verdad? Un tesoro que solamente encontraron con Jesús, pero encontrarlo en la vivencia, o sea, en la vivencia de la pobreza. Interesante. Como una mujer que lo tiene todo, absolutamente. Decidir dejarlo todo. Lujos, banquetes, de lo mejor, a vivir una pobreza extrema. Porque es lo que ella quería vivir, padre. Pobreza extrema. ¿Qué significa cuando una persona como Clara vive la pobreza extrema, padre? Libertad. Libertad, porque no estás aferrado ni apegado a nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros solamente nos llenamos de cosas materiales y eso se convierte incluso en un impedimento, ¿no? Para poder acercarnos a Dios, porque para algunas personas, pues el dinero nos da poder, o sea, da poder, da prestigio. Pero cuando te das cuenta que al hacerte pobre como Jesús, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, y ahora encontramos estos dos modelos que descubren que la felicidad está en eso, o sea, en entregar lo que uno tiene y abandonarnos a la voluntad de Dios. Qué hermoso. Cuando confías en Dios y lo dices, Dios es mi fortaleza y Dios me es mi todo. Y lo demás, las cosas materiales salen sobrando. ¿Cómo empezó entonces, padre, Clara a formar mujeres para que la siguieran y para que ella empezara su nueva congregación o orden religiosa femenina? Muy bien, después de que Francisco la lleva con las damianitas, entonces se le une su hermana, ¿verdad? Una de sus hermanas se une con ella. ¿Qué es Inés? Que es Inés y que también después se le va a llamar Inés de Asís, ¿verdad? Entonces el grupo va creciendo, pero en la iglesia en ese momento existía un gran número de órdenes religiosas. Entonces viene una prohibición, ¿verdad? A partir de este tiempo, o sea, ya no se pueden fundar más congregaciones o órdenes religiosas. Entonces lo que hace Francisco, las lleva con las benedictinas, ¿verdad? Para que estas mujeres que están comenzando una nueva o una distinta forma de vida, una nueva, ¿verdad? Se unan con ellas, con las benedictinas. Pero a Clara le causa conflicto, porque el carisma de las benedictinas no es lo que ellas estaban buscando. Ellas tenían bienes, ellas tenían riquezas. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué no estaba satisfecha Clara de ver la vida de aquellas hermanas? Porque de alguna manera sería volver a lo que vivía en su casa, ¿no? Entonces ella pidió la intervención de Francisco y Francisco estuvo ayudando, estuvo colaborando para que se aceptara esta forma distinta con el Papa Inocencio. Definitivamente, que Clara también en este momento tuvo obstáculos para que su forma de vida y su estilo fuera aceptada en el Vaticano. Luchó, pero lo consiguió. Vamos a continuar con Clara, Santa Clara, en su desarrollo ya como su nueva orden religiosa, destinada solamente a la pobreza. Cuando regresemos. Santa Clara buscaba su propio estilo y sobre todo vivir la pobreza extrema. Las demás estilos de vida de otras religiosas no le llamaban la atención.
sobre todo las benedictinas, el cual ella estaba, con ellas viviendo en este momento. Padre, ella tuvo que luchar, Clara, para formar sus propias reglas y sus propios institutos, pero no le fue fácil. ¿Cómo fue este proceso, Padre? Pues aquí tiene mucho que ver la intervención de Francisco, ¿verdad? Porque hasta ese momento las hermanas que se unían con Clara le prometían obediencia a Francisco, ¿verdad? Como dependientes de él. Entonces, Clara hace su propia regla, ¿verdad? Y pide que sea reconocida esta forma de vida, ¿verdad? De pobreza, de manera especial, pobreza y oración. Entonces, Francisco de Asís va a intervenir, ¿verdad? Ante el Papa Inocencio para que la reconozca, ¿verdad? Entonces, le dan un privilegio a Clara, el privilegio de la pobreza, de vivir en la pobreza. ¿Por qué es privilegio, Padre? ¿Por qué le dan el privilegio a Clara de vivir la pobreza? Primero, porque ya las órdenes, o sea, ya no se podían fundar nuevas órdenes. Había terminado. Así es, entonces a ella le dan el privilegio de que lo pueda hacer, pero de pobreza. O sea, con esta característica propia, ¿verdad? Que era de Francisco, que ya estaba viviendo, pero ahora a la línea femenina. Ujú. Y ella redacta sus propias reglas, Así cómo es. debe de vivir sus seguidoras, sus monjitas o sus hermanas. ¿Cuál era el requisito para que una persona, una candidata, pudiera entrar a su orden religiosa? Ya después de que son aceptadas, ¿verdad? Por el Papa Inocencio, se trasladan nuevamente a la iglesia de San Damián, que es donde pudiéramos decir que es el convento de ellas, ¿verdad? Ahí comienzan a desarrollar, a crecer. Entonces, ¿cuál era el requisito? Que entregaras todo lo que tenías, ¿verdad? Pero que se lo diera a los pobres, a los necesitados, que te despojaras de tus bienes y fueras con ellas. Y de verdad que estas mujeres, yo creo digo santas casi todo, vivían la extrema pobreza, porque ellas su carisma era trabajar en el convento e ir a pedir limosnas. Orden mendicante, creo que se puede llamar así. Una persona que se dedica solamente a pedir limosnas. Padre, Clara, ¿aceptaba donaciones de alguien? No, incluso por ahí hay anécdotas que contaban que el Papa les ofrecía bienes para ella, para el convento, pero nunca los aceptó, ¿verdad? Porque decía que solamente podían vivir de lo que ellas podían ganar de su trabajo y también de la caridad de la gente. Entonces, me imagino que había como distintos servicios, las hermanas que se dedicaban al trabajo y las hermanas que salían a las calles a pedir limosna. O quizás se rotaban. Así es. Un día tú trabajas en la casa, en el convento, otro día tú te sales a mendigar, a pedir limosna para el convento. ¿Qué hacía Clara, Padre, cuando llegaban aquellas hermanitas de haber pedido dinero o donaciones todo el día? Decía que les limpiaba los pies y se los besaba, ¿no? Como un signo pues, de servicio, de caridad y, híjole. Padre, ahí tú crees que puedes ver ya la santidad de Clara por ese gesto de humildad ante las hermanas? Es fruto, vuelvo a decir, el proceso, ¿no? Entonces, descubrir la presencia de Dios en esta persona, ¿verdad? Porque un santo es sensible a las cosas de Dios y va a encontrar a Dios en todas partes. Entonces, el hecho, volvemos a Jesús, o sea, Jesús cuando estaban en la última cena, ¿qué es lo que hace? Les lava los pies a sus discípulos. Entonces, como un esclavo. Que así es, si el maestro, si yo que soy el maestro hago esto, los invito para que ustedes hagan lo mismo y aquí, pues Clara es un reflejo también de la vivencia que hacía de Jesús. Entonces, ¿tú crees que eso era para recalcar y para vivir más el ejemplo de Cristo que lo hizo? Pues la humildad, pues, o sea, es reconocer la humildad, que aparte de que ella no quería ser abadesa, ¿verdad? Porque cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué no quería ser ella abadesa? Porque la abadesa es como la responsable, ¿no? La jefa. Que manda, la superiora, como así la llamamos, es. Entonces, o la generala. Antes del reconocimiento, pues Francisco era la cabeza. Entonces, al darle el reconocimiento a esta nueva orden, entonces tiene que haber alguien a la cabeza y pues obviamente si ella era la que había hecho las reglas, las normas, pues ella tenía que estar al frente, ¿verdad? Pero esa forma de autoridad, de representar, de yo soy la jefa, pues eso no le gustaba. Y no entonces por eso no quería, pero tenía que hacerlo. Entonces decidió ser la primera, pero en el servicio también. En el servicio también. Un cargo que ella no quería tener, pero lo asumió por
Obediencia, ciertamente. Padre, dicen que cuando ella era la superiora, bueno, pues siempre fue la superiora porque ella era la fundadora. Dicen que ella misma se ponía a servirle a las hermanas sus alimentos. Qué hermoso, ¿no, Padre? Cuando tú ves que la superiora te da de comer, te sirve y está ahí para atenderte. Eso es algo muy lindo que yo veo en Clara y que me da a mí mismo un gran ejemplo de vida. Pues sí, volvemos con Jesús, ¿no? El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Padre, ella empezó a ser famosa por su santidad y empezó mucha gente a venir a ella, sobre todo candidatas que querían vivir el mismo estilo de ella, de vida, de la pobreza. Ella empezó a fundar entonces muchos conventos y se empezó a regar por todo Italia y quizás ahora pues está en el mundo, pero su fama de santidad se empezó a expandir, a extender. Por eso es que tuvo tantas candidatas. ¿Cómo ves tú este gran ejemplo de ella para que se extendiera además a muchas jovencitas para seguir su estilo de vida? Podemos decir muchos discursos. Aquí Clara no se presenta nunca para hablar en público, en alguna iglesia, sino en el convento. Entonces la fama de santidad rebasa los muros, ¿no? Entonces Clara tenía fama de santidad, pero también de esa confianza en Jesús sacramentado. Por eso a Clara se le representa con una custodia en la mano, ¿no? ¿Por qué, Padre? Cuéntanos la anécdota. Porque dice que la ciudad de Asís iba a ser atacada, ¿verdad? Como fueron muchos conventos, y el hecho de que los vándalos o los sarracenos llegaron a atacar Asís, entonces eso implicaba entrar al convento, violar, robar, saquear todo lo que pertenecía al convento, incluso pues, a las hermanas, a las monjas. Entonces dicen que Clara, cuando sabía que ellos iban a venir, Clara va hacia la iglesia, hacia el templo donde está el Santísimo, y dice que sale con la custodia en la mano, porque esa es su fuerza y lo que va a defender el convento. Entonces dice que toma la custodia y cuando vienen los invasores, no saben por qué y se van. En 2 ocasiones fue, en el tiempo de Clara, atacado Asís. Ese fue un momento, y después otro, dice que vienen nuevamente los vándalos, pero ahora a atacar la ciudad. Y dice que Clara se junta con sus hermanas ya religiosas, y comienzan a hacer oración y que no saben qué es lo que sucede y las personas se van. Padre, en breve, ¿cómo terminó la vida de Clara? La vida de Clara terminó pues con enfermedad, ¿no? Pero con ese aire de santidad, tanto que el Papa, ¿verdad? Estuvo con ella para darle la unción, ¿verdad? Y dicen y cuentan que cuando Clara muere con esta fama de santidad, el obispo dice, vamos a rezar el oficio de difuntos. Y dice el obispo, no, el Papa, perdón, dice, vamos a hacer el oficio de vírgenes. Entonces el cardenal se acerca y le dice, su santidad es imprudente hacer esto porque le está reconociendo ya como santa, incluso antes de ser sepultada. Claro. Y dice que cambió de opinión. Entonces incluso desde ahí el Papa, estando presente, pues ya había reconocido la santidad de esta mujer. La pobreza la llevó a ser santa. Padre, una virtud de Santa Clara que te llame mucho la atención. La pobreza. Un obstáculo. Los obstáculos, las habladurías, los obstáculos que se fue encontrando en el camino, su familia, incluso dentro de la misma iglesia, de no poder fundar una orden porque había ya una regla, una norma que decía que no. Entonces, la perseverancia. ¿Qué te gusta imitar de ella? ¿Qué me gusta? Su confianza en Dios. Su confianza en Dios, la amistad, porque lo que la llevó también a la santidad fue la amistad con Francisco. Padre, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Por haberme acompañado en este programa, te doy las gracias y que Dios te siga bendiciendo mucho. Gracias, Padre, por la invitación y también gracias a todas las personas que nos acompañaron en su programa. Recordemos, mis queridos hermanos y hermanas, tú y yo estamos llamados a la santidad. Y esto que escuchamos de Santa Clara, que nos sirva para que veamos que su santidad no fue fácil. Por eso en este día te dejo con la bendición, o los dejamos con la bendición de nuestro Padre Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido.
Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.